Buenas, eh, hoy le vamos a explicar lo que son las reglas de asociación en el software de Weka. Mi persona, mi nombre es Kevin Ariza y mi compañero Isaac Vázquez. Hoy le vamos a hablar un poco acerca de cómo se utiliza, qué son las reglas de asociación primeramente y ver un pequeño ejemplo para tener un poco de facilidad de toda esta teoría que de pronto se dirá al comienzo. Bueno, primeramente, en la definición tenemos que las reglas de asociación en minería de datos y en aprendizaje automáticos se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos. Quiere decir de que normalmente las reglas de asociación lo que hacen es buscar los patrones en una cantidad de datos, un conjunto de datos predeterminado, para realizar una igualación o buscar de cierta manera unos patrones para saber de pronto aquellas cosas que se asocian de una manera más adecuada. Por lo menos tenemos que en este caso de que cebolla y los vegetales extiende a carne. Quiere decir de que normalmente cuando las personas compran cebolla y vegetales, usualmente suelen comprar carne. Esta es la manera de utilizar la regla de asociación, que de entre dos, o más bien entre tres atributos, cuando dos se cumplen, el tercero tiene una probabilidad bastante alta de que se obtenga ese resultado. Lo que quiere decir de que si la persona compró cebolla y al mismo tiempo vegetales, quiere decir de que en este momento pues va a comprar alguna comida extra para acompañar a los vegetales y la cebolla, que usualmente es la carne. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico sobre esta base de datos, que normalmente es una de las más usadas en la parte de la docencia, que es los registros y los datos de una tienda que vende leche, pan, mantequilla y cerveza. Aquí tenemos todo el conjunto de los elementos que están o que acabo de decir, y lo que hace es que se trata de buscar con las reglas de asociación cuál es el patrón que se está cumpliendo en este caso. En este caso vemos que cuando se compra leche y pan, normalmente se compra mantequilla. Y es algo que de pronto vemos o sea, tanto los ítems pueden ser iguales o no lo pueden ser, como así. Que vemos que cerveza aquí no tiene nada que ver. Y vemos que si la gente no compra ni leche, ni pan, ni mantequilla, puede comprar cerveza. Y así como si uno compra leche y pan, normalmente se suele usar la mantequilla. Se suele comprar la mantequilla. Vamos a ver un ejemplo más detallado sobre este caso, que es utilizando la herramienta Weka. Entonces le damos aquí a explorar y lo que vamos a hacer es seleccionar un conjunto de datos para mostrarle cómo se aplica la regla de la asociación. En este caso tengo este conjunto de datos o un dataset sobre digamos el riesgo de manejar carros. ¿Cuál es el riesgo más alto y el más bajo? En este caso tengo de los tipos de carros, tenemos los deportivos, los familiares, las minivan y el combi. Entonces voy a hacer con este conjunto de datos una regla de asociación y veremos cómo se está cumpliendo en ella. Entonces, al escoger, por ejemplo, abrimos el archivo y lo buscamos. Buscamos el archivo que les acabé de mencionar. Vamos a minería de datos, conjunto de datos, y aquí está el de Carrix. Entonces, vamos a la pestaña de asociación, o Associate, y normalmente por defecto está la regla de a priori o el método o el algoritmo a priori para
para esta regla de asociación. Normalmente en diferentes conjuntos de datos no se suele a veces no se suele de pronto utilizar este método o no es compatible con ese tipo de método. Pues aquí tenemos las opciones de por qué a veces no se cumplen en algunos casos. En este caso, a priori, y el FP-Grow no se aplica en este caso, así que vamos a utilizar el filtre associator. Al señalarlo, ya obviamente está en estos momentos señalado, le damos clic aquí y vemos las opciones que hay. Aquí tenemos obviamente, vamos a colocar la asociación de filter associator, y en filtros vamos a señalar el supervisado en atributos y le damos a atributos de selección para que él haga los filtros por estos atributos, que es lo que necesitamos para ver cuáles son los atributos en los cuales se está asociando pues en esta regla. Entonces le damos aquí, le damos OK, y al momento de darle Start, bueno, vamos a explicarles algo importante también, que al momento de darle acá, le damos, perdón, en a priori para explicarles una cosa también importante. Aquí tenemos unas propiedades que normalmente tiene a priori, que son, en este caso tenemos el delta, que son prácticamente los decrementos con cada iteración que él hará al momento de buscar cuáles son los atributos que se están asociando. Tenemos el lower bound mean support, que este sería el soporte mínimo para escoger la regla de asociación. Tenemos los tipos de métricas, que en este caso utilizaremos el de confianza. Y tenemos un mínimo de métricas que será de 0,9, que prácticamente esta será escogida por el número de reglas, que es la que está en estos momentos acá. Bueno, cojamos otra vez nuevamente el filter associator. Miramos a ver si acá está todo claro. Escogemos atributos y dijimos que iba a ser selección atributo. Ok, entonces le damos Start. Entonces acá nos muestran el mínimo de soportado, que es de 0,13. Las métricas mínimas, que es lo que les mostré anteriormente en a priori. En este por defecto lo tienen 0,9, quiere decir de que los que estén por debajo de él no se meterán en la asociación. Y el número de ciclos que él hizo para encontrar la asociación. Bueno, entonces él aquí nos muestra las mejores reglas encontradas y nos asocia de que para el tipo de carro deportivo el riesgo de obtener algún accidente es alto. Dice que en el tipo de carro familiar el riesgo es bajo y el tipo de carro minivan es bajo. Aquí vemos la asociación, como yo lo venía explicando anteriormente. Él trata de ver normalmente cuáles son los patrones que él existe. Quiere decir de que en todos los registros que él encontró en el dataset, encontró esta relación de que normalmente cuando un carro es deportivo siempre el riesgo es alto, la probabilidad es bastante alta. Cuando es un familiar es bastante baja y cuando es una minivan también es baja. Aquí vemos la configuración la confianza, que es el método que nosotros escogimos, que es el tipo de métrica que escogimos, y nos muestra el lift, que es el levantamiento, el left, que es el apalancamiento, y la convicción. Y bueno, eso es todo lo que quería explicarle en este día. Espero que hayan podido entender lo suficiente. Y bueno, nos vemos para un siguiente episodio, otro momento en que se quiera hablar de un poco más profundo de lo que son las reglas de asociación y algunas otras herramientas que Weka también nos brinda. Muchísimas gracias.